Bueno, un saludo de parte de la academia y les damos la bienvenida a la clase número 5, donde hablaremos de microniveles, gaps, momentum y rechazos en una vela. Les quiero dejar por aquí este hermoso mensaje. Aunque parezca imposible ser rentables, si en verdad crees y consideras que es lo tuyo, lo lograrás sin importar qué, sin importar tu condición económica, qué problemas tal vez tengas en el momento y si creen o no creen en ti. Pero lo más importante es que tú creas en ti mismo, ¿ok? Tenlo presente. Entramos en materia. ¿Qué es un micronivel? Punto número 1. Son zonas de soporte y resistencia que se generan en las puntas de las mechas, aperturas y cierres de los cuerpos de las velas. Punto número 2. Dice que también se pueden generar lo que conocemos como saltos o ventanas, los famosos gaps, que de acuerdo con el contexto pueden significar un nivel fuerte entre velas y también la intención de rompimiento de una zona o nivel sin importar la temporalidad. Este punto lo vamos a mirar más adelante en la clase y lo vamos a explicar al detalle para que ustedes lo tengan obviamente en claro. Punto número 3. Cuando el mercado nos ofrece un posible entrada en patrón pullback, ojo pues, escuchen, cuando el mercado nos ofrece una posible entrada en patrón pullback o continuidad, es cuando debemos aprovechar los niveles internos de las velas al 30 y 50%. Esto también lo vamos a explicar a continuación. Entonces, de acuerdo al punto número 1 y teniendo en cuenta el ejemplo de la vela alcista, las puntas de las mechas, el máximo y mínimo, son niveles o microniveles. Tanto la apertura como el cierre del cuerpo de la vela también hacen su trabajo como microniveles o niveles. Se puede entender de ambas maneras. Pero ¿por qué se dice microniveles? Porque pues estamos hablando de una única vela, pero se pueden llegar a unir los microniveles de varias velas y van a ser un nivel fuerte. ¿Listo? Dice el tercer punto que hay que tener en cuenta el 30% y el 50%. ¿Qué significa esto? Que cuando una vela nueva abre y en este caso tenga la intención de irse al alza, cuando haya una especie de retroceso al 30% o al 50% de esa vela, pues sería muy interesante mirar cómo reacciona esa vela que se está formando cuando toca esos niveles. Si hace una reacción fuerte, pues significaría que sería lo ideal entrar en esos puntos. ¿Listo? Todo esto a medida que vamos avanzando en la clase va a quedar mucho más claro. Continuamos. Vamos a mirar ejemplos de microniveles. ¿Listo? Bueno, dice en primer lugar que hay que tener en cuenta esas zonas de soporte o resistencia que se generan en las puntas de las mechas, aperturas y cierre de los cuerpos. Ya lo habíamos dicho a continuación, anteriormente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro donde se ve la intención de que el mercado va en una tendencia alcista o una microtendencia. Y la formación de esta mecha en particular viene y toca aproximadamente el 50% de esta vela, pero también interactúa con
este micronivel de la punta de mecha de la vela anterior, lo que indica que esos dos puntos conforman un micronivel fuerte y el precio reacciona al alza, dando así continuidad a la tendencia. En este caso vemos un ejemplo de mercado o de tendencia bajista donde llega obviamente a una zona de nivel fuerte, reacciona muy fuerte con una vela envolvente y miramos acá lo que hablábamos del 30 y 50% de la estructura de la vela anterior, donde claramente vemos que principalmente el 50% interactúa con el micronivel de la apertura de la vela bajista. Miremoslo claramente, por eso lo tengo ahí graficado. La línea se ve claramente que está el 50% de la vela verde y da exactamente en la apertura de la vela bajista, lo que significa que ambos niveles influyeron para que hubiese una reacción tan fuerte de esa vela que se estaba formando, mostrando la intención de continuar a la alza. O sea que eso sería una entrada en continuidad, ¿correcto? Utilizando el 30 y el 50% de la vela anterior. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí vamos a aclarar el tema de los gaps. Dice que un gap se puede dar porque el precio lleva más intención de comprar o de vender según sea el caso. O sea, pues el contexto no lo va a decir de manera evidente, ¿no? Punto número 2. Puede significar un nivel fuerte entre velas y también la intención de rompimiento de una zona o nivel sin importar la temporalidad. Pues tenemos que tener en cuenta que el mercado es fractal. Y si el mercado es fractal, pues esto se puede dar, este patrón se puede dar en cualquier temporalidad y se cumple exactamente igual. Punto número 3. Dice que cuando el mercado nos ofrece una posible entrada en patrón pullback o continuidad, debemos aprovechar esos microniveles internos de las velas al 30 o al 50%. ¿Por qué lo recalco tanto? Porque es que es importante entender esa parte del 30 y el 50%. Quiere decir que si en determinado caso hay intención de continuar, en este caso, en este ejemplo alcista, pues debemos entender qué pasa con ese famoso gap o ventana o salto, ¿sí? Entonces acá vemos claramente de que el mercado venía subiendo y cierra exactamente en esa línea de ¿qué? De resistencia. O sea que es una zona importante. Pero miren lo que hace el famoso gap. Cuando abre esta vela, no abre como esta que está acá, ¿sí ven? Cierro acá y abro acá, no. En esta genera ese gap, ese salto, con la intención claramente de rompimiento o de saltarse ese nivel que muy posiblemente donde no haga ese salto, aquí hubiésemos tenido al menos una vela bajista, una vela verde, una vela roja. Y la siguiente vela muestra que hay una reacción del mercado a la baja, pero cuando logra llegar a esa ventana o gap, hay una reacción fuerte al alza, una reacción muy fuerte al alza, donde definitivamente vemos
con claridad la intención del por qué se generó ese salto o ventana o gap para continuar con la tendencia y no permitir que este nivel de resistencia generara una ¿qué? Una reversión del precio y continuar al alza. Además, vemos cómo aquí hay un gap entre el cierre de esta vela y la apertura de esta. O sea, hay un gap a la baja. O sea, hay un salto y abre por debajo de donde finaliza esta vela. Y pega exactamente en el 30%. Baja hasta el gap, literalmente pasándose no importando el 30% ni el 50% de la vela anterior, pero son niveles fuertes. Entonces, cuando una vela interactúa con un primer nivel, que es el 30%, un segundo nivel, que es el 50%, y al final llega ese gap, pues ya va debilitado, lo que hace que el mercado o la acción del precio cumpla con su función, impulsa ese precio en esa vela al alza, porque aquí de alguna manera se quedaron muchos compradores atrapados y en ese caso ellos logran entrar y generan esa fuerza, esa mayor fuerza al alza, ¿correcto? Entonces es importante mirar cómo funciona este tema de los gaps. No siempre va a significar lo mismo. Tengan en cuenta que no siempre va a significar lo mismo. Es importante aprender muy bien a analizar el contexto en general, porque pues nosotros operamos scalping, hacemos opciones binarias, necesitamos entender cómo funcionan los patrones de velas, cómo funcionan en este tema los microniveles, ¿sí? Y a aprender a dar una correcta interpretación de lo que estamos mirando para poder así hacer entradas efectivas o al menos con un porcentaje mayor, un 80% de efectividad, que vamos a ganar y no que vamos a ¿qué? A perder la operación. Entonces aquí hay un ejemplo de un gráfico tomado de IQ Option donde vamos a aprender a interpretar donde hay algunos microniveles, no todos, porque realmente son muchísimos, pero aquí vamos a mirar cómo interpretar. ¿Listo? Entonces iniciamos de izquierda a derecha del gráfico y vemos que acá en este punto podemos determinar que esta vela alcista reaccionó a un 30%. Ahí está claro, de acuerdo a la explicación. Listo. Aquí con anterioridad yo había marcado esa zonita fuerte, ¿cierto? Donde aquí interactúa el precio, respeta, ¿cierto? Sube, baja y hace un pullback, ¿cierto? Entonces hablaba la teoría que cuando el mercado nos muestra una entrada o una posible entrada en pullback, o sea, haciendo referencia o de cuenta que hasta aquí el mercado nosotros lo estamos analizando y en esta siguiente vela, en esta vela aparentemente de indecisión, en esta vela, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? Vemos que claramente la mecha interactúa al 30 y al 50% de la vela anterior y reacciona con fuerza al alza, quedando al final de color verde. Y además la siguiente vela interactúa con esos mismos microniveles y reacciona exactamente en el 30% de la vela que conforma básicamente como un patrón de estrella de la mañana. Bueno, espero
ir explicando de una manera muy clara, muy pausada para que no se pierdan absolutamente nada. Listo, aquí vemos que hay un nivel fuerte en la parte de arriba, o sea, lo que significa que el mercado en este lapso de tiempo ha estado ¿qué? Consolidado. Pero exactamente aquí, después de que se genera esta vela tipo martillo, aunque pues la mecha y el cuerpo están del mismo tamaño, pero no, la teoría dice cosa diferente. Pero en este momento no nos vamos a fijar tanto en eso, vamos a mirar es cómo reacciona esta siguiente vela. Y miramos que hay una reacción más o menos un promedio de un 30 a un 50% y continúa a la baja. En la siguiente también reacciona más o menos a un promedio de un 50%, casi un 50% y continúa a la baja. Por eso marqué con las líneas blancas esos microniveles. Pueden haber muchos más, pero me voy a enfocar en los que tengo ahí para que ustedes entiendan. Por ejemplo, aquí vemos claramente que me da un pin bar alcista, un patrón muy claro de cambio de tendencia de bajista a alcista en una primera instancia. La tenemos que aprender a interpretar ¿qué? El contexto. Y aquí, después de que se genera esta estrella, porque puede ser una estrella de la mañana, en esta vela, si buscamos el 30%, el 30% da exactamente con los cuerpos de estas velas, ¿cierto? Con los cuerpos de estas velas y parte de las mechas de estas velitas. Entonces, esta vela que está acá, que es una vela aparentemente de indecisión, baja con mucha fuerza, toca este nivel fuerte y ya obviamente entendemos que pasó por el 30 y por el 50% tocando con la mecha el nivel donde el mercado está realmente interactuando y donde se consolidó, ¿sí? Entonces démonos cuenta que los microniveles o niveles lo que hacen en una vela es que el precio reaccione a su lado opuesto. O sea que si la intención es bajar, la fuerza del precio la va a devolver y continúa en dirección alcista. Por aquí vemos otra reacción, solo que pues la línea no se me ve. La línea no se me ve muy bien acá. Voy a tratar de quitar estas líneas un momentico y vamos a mirar a ver si me aparecen. Porque aquí yo coloqué un micronivel antes de que me aparecieran las líneas. Mira, acá este. Yo marqué este micronivel antes de que me salieran las otras líneas para mostrar que aquí hay un posible gap. Pero también está el nivel del 30% y la vela reacciona a la baja. Donde se encuentran estos círculos amarillos es para identificar, tanto aquí como aquí, identificar dónde se generaron esos famosos gap o esos saltos. Entonces vemos que la vela cierra, una velita tipo doji, ¿cierto? Porque tiene más mecha que cuerpo muy pequeño. Y esta siguiente vela roja abre literalmente por debajo de la mecha. Entonces esto es un salto, pero hay un pequeño retroceso, rellena y continúa a la baja. Entonces la teoría decía que a veces los gaps se generan ¿para qué? Para simplemente mostrar una intención de continuar con la dirección que lleva, en este caso con tendencia bajista, en este caso. ¿Listo? Aquí vemos otro micronivel fuerte. Se genera esta vela de gran tamaño. Podemos denominar que es una vela ¿qué? Una vela maruboso, ¿cierto? Una velita de decisión. Y la siguiente vela hace una reacción con mecha, un retroceso, más o menos
como al 30% de esta vela, pero ese 30% interactúa con otros microniveles de unas velas anteriores, de 1, 2, 3, como 4 minutos antes, donde generalmente se generan microniveles. Entonces este 30% interactúa con este cuerpo, con este otro cuerpo de esas velas, generando un micronivel fuerte. Como resultado nos da una siguiente vela a la baja. Espero poder estar haciendo una explicación demasiado detallada, porque sé que para algunas personas que nunca hayan visto esto no lo van a entender de primerazo. Lo importante es que ustedes van a poder ver el contenido las veces que sea necesario para que lo logren entender, porque es que hay que leer contexto para poder interpretar de una manera adecuada y correcta el significado de los microniveles. Y aquí por último, el mercado nos da un gap con la intención de romper esta zona, porque es una zona de nivel fuerte, demarcado por mechas donde anteriormente estuvo respetando. Entonces aquí básicamente, si para alguien que hubiese querido operar y hubiera analizado el mercado con anticipación, sabría que para hacer una operación o entrar en operación deberíamos haberlo hecho en esta vela verde. Apenas tocó con mecha ese nivel, porque aquí es una operación literalmente a 3 toques: primer toque, segundo toque y tercer toque, donde se generó esta vela verde, pero apenas tocó, ¿sí? Ya en la siguiente vela, que es roja y cierra exactamente como está marcado acá la línea de soporte por zona de mechas, ¿qué hace el mercado para lograr pasar ese nivel fuerte? Nos regala ese gap. Hay un salto donde cierra el cuerpo de esta vela y donde abre la siguiente hay un espacio. Entonces ese espacio es el famoso gap o ventana o salto. Por eso lo tengo demarcado con un círculo amarillo. Entonces espero que hayan entendido hasta ahí ejemplos puntuales de microniveles. Claro, hay mucho que practicar. O sea, esto que yo estoy acá explicando de manera, pues digámoslo que detallada, pero en sí muy rápida, ustedes van a tener que realmente practicar muchísimo, ¿sí? No se les olviden acá la regla de cuando el mercado nos da una entrada en un posible pullback, porque aquí rompe, baja, respeta la zona y sube, y ahí tenemos principalmente en cuenta el 30 y el 50%. Aquí cuando hace el salto con la intención de continuar la tendencia, y aquí con la intención de poder romper ese nivel de zona fuerte. Y en estos dos ejemplos que coloqué acá, donde varios microniveles se unen en uno solo y generan un micronivel muy fuerte. Igual en este otro ejemplo que está acá. ¿Listo? Bueno. Continuamos. Momentum en una vela. ¿A qué hace referencia esa palabra de momentum? Si fuera en un contexto donde vemos varias velas del mismo color, eso sería un momentum. 2, 3, 4, 5 velas, eso sería un momentum, ¿cierto? Pero en este caso estamos hablando que es en una única vela. Entonces, bueno, vamos a leer a ver qué nos dice la teoría. Dice, punto número 1, hace referencia a la formación interna en una vela japonesa, teniendo en cuenta una estructura de impulsos y retrocesos. ¿Cómo se puede entender eso? Hombre, desde que iniciamos el curso, lo primero que
aprendemos es a identificar tendencias. Y las tendencias se conforman por impulsos y retrocesos. O sea que ahí está muy claro. Está muy claro, ¿listo? Pero en una única vela. En una única vela. Impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. O sea que básicamente esta es la conformación en mercado de líneas en lo que tiene que ver con la parte interna de una vela en tiempo de 1 minuto. En este caso, haciendo referencia a scalping o mercado de opciones binarias, que es lo que nosotros nos estamos capacitando para profesionalizarnos. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo inicialmente pues hay una reacción fuerte a la alza, responde a la baja, responde nuevamente al alza, responde nuevamente a la baja, y hasta ese momento hay como una igualdad de fuerzas, pero comienza el mercado a reaccionar haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Lo que significa que a partir de este momento ya dominan los compradores en esa vela de 1 minuto. ¿Sí? Domina la estructura y dice claramente que teniendo en cuenta impulsos y retrocesos. O sea que esto conforma un momentum. Un impulso, un retroceso, un segundo impulso, un retroceso, un tercer impulso, un retroceso. Eso hace un momentum en una única vela. Continuamos acá. Punto número 2. Donde se generan diferentes niveles fuertes dentro de la formación de la vela. Donde se generen niveles fuertes, ¿cómo lo podemos interpretar? A ver. Entonces, ya habiendo terminado la formación de esa vela, pues hay que tener en cuenta la apertura, el cierre, ¿cierto? Los máximos y los mínimos que conformaron. Y vamos a aprender a ubicar ese 30 y ese 50% del que venimos hablando hace un momento, ¿cierto? Tenemos en cuenta, lógicamente, esos niveles que ya hemos hablado, que son microniveles, tanto en las puntas de las mechas como en la apertura y el cierre de los cuerpos, son niveles o microniveles, se puede entender de la misma manera. Y aquí lo importante, ojo pues, dice punto número 3. Punto número 3. Dependiendo del contexto donde se forme la vela, se puede tener en cuenta los siguientes niveles: 30% o 50%. ¿Para hacer qué? Una entrada, ya sea en compra o en venta. Lógicamente, si esta vela es verde, significa que estamos analizando una tendencia o microtendencia alcista y vamos a tener la posibilidad de hacer una entrada al alza, ya sea en ese 30 o en ese 50% de la formación de la vela. Entonces acá internamente miramos que estas puntas, estos picos, generan ¿qué? Niveles. ¿Y cómo se interpreta eso? Pues des en cuenta que cuando hace un impulso y hace un retroceso, respeta porque pega exactamente en ese nivel que está a un 50% de la totalidad de la conformación del cuerpo de la vela. Y ese 30%, pues aquí hay un nivel que marca exactamente el 30%. ¿Listo? Entonces, en una siguiente vela, si tocara el 30, puede llegar a tener una reacción al alza, o si llega a tocar el 50% de esa vela, puede llegar a tener una reacción al alza. Independiente, por eso dice que toca tener en cuenta esos niveles de un 30 o un 50. Pero pues yo recomendaría que si el mercado no lo da, en esa siguiente vela que se esté conformando, hacer un retroceso al 50, pues entraríamos preferiblemente al 50. Pero también está la opción de hacer la entrada en un 30%. ¿Que cuál es más segura? Pues, lógicamente el 50%. Listo. Bueno, yo espero que esto esté quedando muy claro, pero yo creo que allá mis alumnos deben estar tomando apunte, ¿no? De todo lo que estoy hablando. Lo importante es que para ustedes
La magia de esto es que YouTube les da la posibilidad de manera gratuita compartir este contenido a ustedes y a todas aquellas personas que crean en el mercado de opciones binarias, que para muchos es una estafa, pero que hoy en día las cosas han cambiado mucho y que gracias a Dios, con el conocimiento que, digámoslo, yo estoy impartiéndoles, si ustedes realmente son consagrados, disciplinados y lo hacen de manera correcta, ustedes de verdad van a ver frutos y resultados. Y sé que hay personas que enseñan muy bien, porque no digo que no lo hagan, pero siempre al final ustedes van a tener que comprar ¿qué? Un curso más avanzado. Yo les estoy dando una información demasiadamente importante. O sea, esto no es nivel básico, esto es nivel avanzado. ¿Listo, muchachos? Aprovechenlo. Mírenlo las veces que sean necesarias. Compártanlo. Ayuden a que la comunidad crezca. Suscríbanse. Interactúen. Pregúntenme. En todas las clases les pongo ahí en los comentarios. No duden en preguntar. No lo hacen. Pero las vistas de los videos van aumentando, pero nadie pregunta. Yo no les cobro absolutamente nada. No les cobro absolutamente nada. Aprovechenlo, por favor. ¿Listo? ¿Qué me baso tanto en estos benditos muñecos? A mí esto me encanta. Es que estos muñecos para mí, digamos lo que yo los vi cuando tenía como 10 años. Ya estoy llegando a mis 40 años ahorita en diciembre. Y me han dado a creer en que todo es posible si yo me lo propongo, ¿sí? Créame lo que enseña muy buenos valores, y fuera de que son animes, realmente hay que entender de que el poder de nosotros está en la mente, está en la capacidad de la mente para avanzar y hacer todo posible. El tema de las energías. Akira Toriyama dio un mensaje muy puntual a la humanidad, pero créame lo que muchos ni siquiera lo ven así, que es el tema de que nos preparó mi generación, la generación que se viene, para entender que debemos aprender a controlar el tema de las energías, porque somos energías y funcionamos a nivel de frecuencia. ¿Listo? Bueno, continuamos. Dice, ¿cómo interpretar los rechazos? Ok. Aquí es importante, porque cada vez que yo hablo y digo que es que la vela va a tocar el 30, el 50%, eso son rechazos, pero ¿cómo realmente lo podemos entender? Entonces, dice así, punto número 1, hace referencia a la reacción de las velas cuando existe un nivel o micronivel fuerte. Entonces, pues acá estamos viendo unos ejemplos de movimiento, un movimiento alcista y un movimiento bajista. Punto número 2. Si ya tenemos identificado la dirección del precio, ojo pues, si ya tenemos identificado la dirección del precio, ya sea alcista o bajista, esperamos un rechazo fuerte que tenga la capacidad de cambiar de color la vela y en ese momento haríamos la entrada. Bueno, pónganme pues cuidado. ¿Qué significa eso? Que cuando esta vela inicia, ¿sí? Este es el movimiento que lleva, que demuestra que lleva aparente fuerza, ¿no? Pero cuando esta vela inicia aquí en esta parte, es importante. Regálenme un segundo, yo voy a abrir esta herramientica que me gusta tanto para explicar lo siguiente. Entonces, vamos a esperar que aparezcan nuevamente los ejemplos. Bueno.
poner esto aquí por la mitad, que no me interfiera acá. Aquí quedaría bien. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacerlo de color negro. Por ejemplo, aquí tenemos que mirar varias cosas. Tenemos que tener la capacidad de hacer lectura de contexto. Ojo pues, tenemos que tener en cuenta que para yo hacer esta entrada en continuidad, o sea, al alza, y poder ganarla, entonces voy a tener en cuenta esos niveles del 30 y 50%. En este caso, un 30% vendría siendo más o menos como por acá. Voy a tratar de hacerlo así, de esa manera. Y el 50% acá, que es donde literalmente reaccionó. Bueno, claro que ahí falta tocar, pero listo. ¿Qué haría el tema de los rechazos? Que cuando la vela abre, ¿cómo abre la vela aquí? Aquí abre con un salto o un gap. O sea, eso es aprender a mirar contexto y aprender a interpretar. ¿Sí? ¿Por qué quedó este cuerpo verde? ¿Por qué quedó, perdón, rojo? ¿Por qué quedó rojo? Porque él abre con gap, ¿cierto? Pero cuando se va formando, él viene a hacer esto. Tal vez pudo haber tocado aquí y devolvió, ¿cierto? Lo que está diciendo es que sería más recomendable si cuando hace esos rechazos, ¿qué es un rechazo? Esto, él viene y toca un nivel y cuando toca el nivel, ¡pum!, rechaza con fuerza hacia arriba. Y si cambiara de color la vela, o sea, que quedara verde y no roja, entonces me estaría demostrando que esos rechazos son rechazos fuertes. En este caso, tal vez hizo un rechazo, pero no lo suficiente y siguió bajando. Cuando toca el 50%, hace un rechazo fuerte al alza. Pero al final, cuando cierra la vela al final, pues queda de color ¿qué? De color rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo importante aquí es haber tenido un buen punto de entrada. O sea, ese buen punto de entrada se genera literalmente aquí, ¿cierto? Ahí. Y a pesar de que la vela queda de color rojo, por el buen punto de entrada nosotros ganamos esa operación, ¿cierto? Vamos a volver a explicar nuevamente el tema de qué, del rechazo, pero en un ejemplo bajista. Aquí sería que el 50%, y por aquí sería más o menos un 30% de la vela anterior, o sea, esta vela de la vela anterior. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí, ¿por qué lo coloqué de esta manera? Porque estos son ejemplos que se ven mucho en el mercado, se ven demasiado. Entonces, la vela abre, ¿cierto? Abre con un ¿qué? Abre con gap. Y cuando viene y toca este nivel, tal vez hace la reacción, ¡pum!, el rechaza, toca el nivel, rechaza. Que lo más recomendado es que, ¡pum!, tuviera la capacidad de voltear la vela y cambiar de color, pero no es así en este caso, pero yo sé que ustedes comprenden, ¿sí? Comprenden que pues, sería mucho más claro la información. Para esto hay que tener mucho ojo porque nosotros en este momento estamos viendo ahí cómo la vela se crea y ¡pum!, y tiene el rechazo. En este caso rompe el 30 y va al 50 y ¡pum!, tiene un rechazo. Como tenemos un buen punto de entrada, cuando la vela cierra, ¡pum!, rechazo. Rechazo es cuando toca el nivel, ¡pum!, rechaza. Rechazo es cuando toca el nivel, ¡pum!, rechaza. Esos son los famosos rechazos. Y cuando cierra acá, a pesar de que queda de color verde, por el buen punto de entrada, pues la operación saldría en profit, positiva. Entonces, esto es importante y espero que lo hayan entendido.
Espero que lo hayan entendido. Aquí les puedo regalar un último ejemplo si lo quieren así, no hay ningún problema. Por ejemplo, se forma acá esta velita, tal. Aquí marcamos rápidamente un 30%, un 50% y se comienza a generar una vela. Abre la vela. Y lo ideal es que primero que todo reaccionara, o sea, si la operación es en continuidad, que la vela hiciera un primer movimiento hacia la baja, sería lo más recomendado. Sería lo más recomendado. Y que cuando toque esos niveles, ¡pum!, tenga la capacidad de voltear la vela y que cambie de color. Porque si aquí es donde abre y se va a la baja, ahí debemos entender que está en este momento de color rojo. Si sigue bajando al 50% y reacciona con fuerza al alza, por lógica entendemos que la vela al final quedaría de color verde con una mecha significativa, más o menos así, ¿correcto? Entonces, como para terminar de explicar el tema de los rechazos, y aquí dice en el tercer punto lo que ya explicamos, que dependiendo del contexto donde se forme la vela se puede tener en cuenta los niveles del 30 y del 50%. ¿Para qué? Para hacer una entrada ya sea en compra o ya sea en venta. Aquí en compra, aquí en venta y en este último ejemplo en compra. ¿Listo? Espero que hayan entendido en totalidad lo que quiere decir la teoría más la explicación. Ahora ustedes tienen que hacer la tarea, ir a la plataforma y practicar muchísimo, practicar demasiado, sin antes pedir realmente pues el apoyo de ustedes para que la comunidad siga creciendo. No olvides suscribirte, dar ese like y activar las notificaciones para que las próximas clases ustedes estén pendientes de ellas.